La madrugada del 6 de febrero de 1926, el velador del cementerio de Parral, Juan Amparán, hacía su recorrido habitual por el Panteón Municipal de Chihuahua. Era una noche fría y oscura, como todas en esa región montañosa del norte de México. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría la historia para siempre y convertiría a un hombre muerto en una leyenda aún más perturbadora. Cuando llegó a la tumba número 632, Juan se detuvo en seco. La lápida había sido movida. La tierra alrededor estaba revuelta, y el ataúd, visible a través de un boquete en la tumba, estaba roto a la altura donde debería estar la cabeza. Juan se acercó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miró dentro del féretro destruido y lo que vio lo horrorizó. El cadáver embalsamado de Francisco Villa, el legendario centauro del norte. Seguía ahí, pero le faltaba algo. Le habían cortado la cabeza. Huellas de huaraches y botas militares conducían desde la tumba hasta la barda sur del camposanto. Alguien había entrado en medio de la noche. Había violado la tumba del hombre más temido y admirado de México. Le había cercenado la cabeza con un cuchillo o una cegueta y se la había llevado. ¿Quién? ¿Para qué? ¿Por orden de quién? Esas preguntas siguen sin respuesta casi 100 años después, porque la cabeza de Pancho Villa nunca apareció, y su cuerpo decapitado descansa hoy en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, sin el cráneo que lo hizo famoso. Un cráneo que supuestamente está en manos de una sociedad secreta de la Universidad de Yale, o enterrado en algún pueblo de Chihuahua, o exhibido en un museo clandestino, o estudiado por frenólogos que buscaban entender cómo funciona el cerebro de un genio militar, o tal vez en manos de quien lo ordenó matar 3 años antes como trofeo macabro de venganza. Esta es la historia de Francisco Villa, un campesino que se convirtió en bandolero, un bandolero que se transformó en general, un general que derrotó ejércitos enteros y atacó Estados Unidos, un revolucionario que tuvo 23 esposas y decenas de hijos, un hombre que murió en una emboscada con más de 40 balazos, y un cadáver al que ni siquiera en muerte le permitieron descansar en paz. Porque la verdadera historia de Pancho Villa no termina con su asesinato, apenas comienza. Y lo que le hicieron después de muerto es tan impactante como lo que hizo en vida. El 5 de junio de 1878, en un rancho miserable llamado La Coyotada, cerca del pueblo de San Juan del Río, en el estado de Durango, nació un niño al que bautizaron José Doroteo Arango Arámbula. Sus padres, Agustín Arango y Micaela Arámbula, eran peones, campesinos pobres, que trabajaban tierras ajenas en un sistema que los historiadores comparan con la esclavitud. Doroteo creció en la pobreza más absoluta. Su familia vivía en una choza de adobe sin piso, sin ventanas, sin nada. Comían lo que podían sembrar en un pedazo de tierra que les prestaban los hacendados. Y cuando no había cosecha, simplemente pasaban hambre. Doroteo nunca fue a la escuela, nunca aprendió a leer de niño. Trabajaba en el campo desde que tuvo edad para hacerlo, bajo el sol brutal de Durango, ganando centavos al día. Cuando Doroteo tenía pocos años, su padre murió. La familia quedó en manos de un niño que apenas sabía cuidarse a sí mismo, pero que ahora tenía que mantener a su madre y a 4 hermanos: Antonio, Hipólito, Martina y Mariana. Era una responsabilidad imposible para alguien tan joven. Pero Doroteo no tuvo opción. Trabajó como leñador, como agricultor, como lo que fuera para que su familia sobreviviera. En 1894,
cuando Doroteo tenía 16 años, ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. Trabajaba como peón en la hacienda de Gogojito, propiedad de la familia López Negrete, una de las más poderosas y ricas de Durango. El 22 de septiembre de ese año, según relató el propio Villa décadas después, llegó a su casa y encontró a Agustín López Negrete, uno de los hijos del dueño de la hacienda, intentando violar a su hermana Martina. Doroteo no lo pensó dos veces. Tomó un revólver que guardaba escondido y le disparó al hacendado. La bala lo alcanzó y López Negrete cayó herido. Doroteo sabía perfectamente lo que eso significaba. Un peón que le dispara al hijo del patrón no tiene juicio, no tiene defensa, no tiene nada. Tiene muerte segura. Así que hizo lo único que podía hacer. Huyó a las montañas. Durante meses vivió escondido en la sierra de Durango. Pasó hambre, frío, miedo. Dormía donde podía. Comía lo que encontraba. Y poco a poco se fue convirtiendo en lo que las circunstancias lo obligaron a ser: un bandido. Porque en las montañas no había trabajo honesto. No había forma de sobrevivir sin robar. Y Doroteo Arango comenzó a robar para comer. Fue en esos primeros meses de vida criminal cuando conoció a un grupo de bandoleros liderados por un hombre llamado Francisco Villa. O al menos esa es una de las versiones. Otra versión dice que el nombre de Francisco Villa era en realidad el apellido que le correspondía a Doroteo por línea paterna, que su abuelo Jesús Villa nunca había reconocido a su padre Agustín. Una tercera versión afirma que Doroteo simplemente inventó el nombre para ocultar su identidad. Lo que sí es cierto es que para 1896, el joven de 18 años ya no se hacía llamar Doroteo Arango. Ahora era Francisco Villa, o Pancho Villa, como lo llamaba la gente. Y su reputación como bandido generoso comenzaba a crecer por todo el norte de México. Porque Pancho Villa no era un bandolero común. Robaba así, asaltaba así, pero no lo hacía para enriquecerse. Según los corridos que comenzaron a cantarse sobre él, Villa robaba a los ricos y repartía el dinero entre los pobres. Asaltaba diligencias y trenes que transportaban plata de las minas, pero luego distribuía el botín entre los campesinos hambrientos de Durango y Chihuahua. Era, literalmente, un Robin Hood mexicano. Y la gente lo adoraba por eso. Los campesinos lo escondían cuando la policía rural lo perseguía. Le daban comida, caballos, información. Porque para ellos, Pancho Villa no era un criminal. Era un héroe que se atrevía a enfrentar al sistema de haciendas que los mantenía en la miseria. Durante más de una década, Villa vivió así, moviéndose entre Durango, Chihuahua y Coahuila, asaltando, huyendo, sobreviviendo. Se volvió un jinete excepcional, aprendió a leer y escribir por su cuenta, y desarrolló una inteligencia estratégica natural que años después lo convertiría en uno de los generales más brillantes de su época. Pero en 1910, algo cambió en México. Un hombre llamado Francisco Probo Madero comenzó a organizar un movimiento para derrocar al dictador Porfirio Díaz, quien había gobernado el país durante más de 30 años con mano de hierro, favoreciendo a los ricos y extranjeros mientras los campesinos morían de hambre. Villa escuchó hablar de Madero a través de un hombre llamado Abraham González, quien era representante del movimiento maderista en Chihuahua. González le explicó a Villa que la revolución que se avecinaba no era solo para cambiar de presidente, era para destruir el sistema de haciendas, para darles tierra a los campesinos, para crear un México donde gente como Doroteo Arango no tuviera que convertirse en bandido solo para sobrevivir.
Y Villa lo entendió. Por primera vez en su vida, vio una oportunidad de pelear, no solo por su propia supervivencia, sino por algo más grande, por justicia, por venganza contra todos los hacendados que habían abusado de su familia y de millones como ella, por un México diferente. El 17 de noviembre de 1910, apenas 3 días antes de que estallara oficialmente la Revolución Mexicana, Pancho Villa atacó la hacienda de Chavarría con un grupo de hombres que había reclutado. Fue su primera acción militar, y desde ese día Villa se dedicó en cuerpo y alma a la revolución. Lo que siguió fue una serie de victorias militares que asombraron a propios y extraños. Villa demostró tener un talento natural para la guerra. Sabía cuándo atacar y cuándo retirarse. Sabía cómo mover grandes grupos de hombres con rapidez, usando los ferrocarriles. Sabía cómo motivar a sus tropas, cómo ganarse su lealtad absoluta. En 1911, junto con Pascual Orozco, Villa participó en la toma de Ciudad Juárez, victoria decisiva que obligó a Porfirio Díaz a renunciar y huir del país. Madero llegó al poder y parecía que la revolución había triunfado, pero México estaba lejos de pacificarse. En 1913, Victoriano Huerta, un general traidor, asesinó a Madero y se apoderó de la presidencia. Villa, furioso por la muerte del hombre que le había dado una causa, se unió al movimiento constitucionalista liderado por Venustiano Carranza para derrocar a Huerta. Y fue entonces cuando Villa alcanzó la cúspide de su poder. Fue nombrado general en jefe de la División del Norte, el ejército revolucionario más poderoso de México. Bajo su mando, llegó a tener más de 40.000 hombres. Campesinos, exbandidos, mineros, trabajadores, todos unidos bajo las órdenes de Villa. Le llamaban el Centauro del Norte por su habilidad extraordinaria montando a caballo. Podía cabalgar durante días sin descanso. Podía dirigir batallas enteras desde el lomo de su yegua 7 leguas, que se volvió tan legendaria como él mismo. Las victorias de Villa fueron espectaculares. Tomó Torreón en 1914, después de una batalla épica. Pero su triunfo más grande fue la toma de Zacatecas el 23 de junio de 1914, considerada una de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana. Villa derrotó a un ejército federal que defendía la ciudad con artillería pesada y posiciones fortificadas. La victoria fue tan contundente que Victoriano Huerta no tuvo más remedio que renunciar y huir del país semanas después. Pancho Villa estaba en la cumbre. Era el general más famoso y querido de México. El pueblo lo adoraba. Los corridos cantaban sus hazañas. Y Estados Unidos incluso consideró reconocerlo como el presidente legítimo de México. Pero Villa también era un hombre de pasiones intensas. Y si era extraordinario en la guerra, era igualmente extraordinario en el amor. O al menos en su versión del amor. Pancho Villa se casó legalmente unas 75 veces. Sí, 75. Aunque solo se conocen con certeza los nombres de 23 de sus esposas. Y con ellas tuvo al menos 26 hijos reconocidos. Era un mujeriego compulsivo que veía a una mujer que le gustaba y la cortejaba hasta convencerla de casarse con él. Lo más sorprendente es que Villa insistía en casarse formalmente. No se conformaba con amantes o concubinas. Quería matrimonios legales, con cura y todo. Y como en aquella época los registros civiles eran locales y no había forma de verificar si alguien ya estaba casado en otro pueblo, Villa podía casarse en Torreón un lunes, en Parral un martes y en Durango un jueves sin que nadie se enterara.
Entre sus esposas documentadas están Paula Alamillo, con quien se casó en Torreón, y tuvo una hija llamada Evangelina. María Barraza, con quien se casó en Parral y tuvo a Miguel Villa. María Isabel Campa en Durango, madre de Ramoncita. Esther Cardona en Torreón, con quien tuvo gemelos que murieron a los pocos días de nacidos. Francisca Carrillo en Coahuila, Manuela Casas en Parral, y muchas más. Pero hubo una mujer que destacó sobre todas las demás. Su nombre era María de la Luz Corral Fierro. Luz Corral fue la única mujer con la que Villa se casó tanto por el civil como por la iglesia. Se casaron el 28 de mayo de 1911 por el civil y el 24 de octubre del mismo año por la iglesia en San Andrés, Chihuahua. Luz era hija de españoles acaudalados. Tenía educación, modales, cultura. Todo lo contrario de Villa. Pero algo en él la atrajo. Tal vez su carisma, tal vez su poder, o tal vez realmente lo amó. Lo cierto es que Luz Corral se convirtió en la única esposa que Villa reconoció públicamente como legítima. Le compró una casa enorme en Chihuahua, conocida como la Quinta Luz. Y aunque tuvo muchísimas otras mujeres, siempre volvía con Luz. Con ella tuvo una hija que murió antes de cumplir 2 años. Luz nunca pudo tener más hijos, pero se dedicó a cuidar de varios de los hijos que Villa tuvo con otras mujeres. Los acogió en su casa cuando sus madres murieron durante la guerra. Los llevó a Cuba y luego a Texas para protegerlos cuando Villa fue declarado fuera de la ley. Luz Corral amó a Pancho Villa hasta el último día de su vida. Y cuando Villa murió, ella se dedicó a preservar su memoria. Convirtió la Quinta Luz en el Museo División del Norte. Se encargó de un orfanato para niñas. Nunca se volvió a casar. Y murió en 1981 a los 89 años, después de haber pasado casi 60 años como viuda del hombre que todo México recordaba. Pero mientras Villa vivía su época dorada como general y mujeriego, las tensiones entre los líderes revolucionarios comenzaban a explotar, porque derrotar a Huerta había sido fácil comparado con lo que vino después: decidir quién gobernaría México y cómo. En 1914 se celebró la Convención de Aguascalientes, una reunión donde todos los jefes revolucionarios intentaron ponerse de acuerdo. Pero las diferencias eran irreconciliables. Por un lado estaban los constitucionalistas, liderados por Venustiano Carranza y su brillante general Álvaro Obregón. Por el otro, los convencionistas, entre quienes destacaban Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. La convención terminó en ruptura. Villa desconoció a Carranza y México se hundió en una nueva guerra civil, esta vez entre revolucionarios. Hermanos que habían peleado juntos contra Díaz y Huerta, ahora se mataban entre sí por el poder. Las batallas más sangrientas de la Revolución Mexicana fueron las que Villa libró contra Obregón. Y de todas ellas, la más decisiva fue la batalla de Celaya, en abril de 1915. Obregón, que había estudiado las tácticas de la Primera Guerra Mundial que se libraba en Europa, fortificó Celaya con trincheras, alambre de púas y nidos de ametralladoras. Villa, acostumbrado a victorias rápidas con cargas de caballería, lanzó a sus hombres una y otra vez contra las defensas de Obregón. Fue una masacre. Miles de villistas murieron sin poder romper las líneas enemigas. Y en un momento de la batalla, un grupo de soldados villistas logró acercarse lo suficiente a la posición de Obregón para lanzarle granadas. Las explosiones alcanzaron al general constitucionalista. Una granada le voló el brazo derecho. Obregón, sangrando y en shock,
Intentó suicidarse con su pistola, pero se dio cuenta de que el arma estaba en su funda del lado derecho y ya no tenía brazo para alcanzarla. Sus hombres lo salvaron, lo llevaron a retaguardia y un cirujano le amputó lo que quedaba de su extremidad. Obregón sobrevivió, pero desde ese día guardó un odio profundo hacia Villa. Y ese odio, como veremos, se cobraría años después de las formas más retorcidas imaginables. La derrota en Celaya marcó el principio del fin para Villa. Perdió más batallas. Su ejército comenzó a desintegrarse. Los desertores se contaban por miles. Y para 1916, Villa ya no era el poderoso general de 40.000 hombres. Era apenas un guerrillero con unos cuantos cientos de seguidores leales. Pero lo peor estaba por venir, porque Estados Unidos, que inicialmente había apoyado a Villa, cambió de bando. El presidente Woodrow Wilson reconoció a Carranza como el presidente legítimo de México, y Villa lo tomó como una traición imperdonable. Villa creía, con cierta razón, que Carranza había pactado con Estados Unidos para convertir a México en un protectorado estadounidense. Creía que México estaba a punto de perder su soberanía y decidió que tenía que hacer algo drástico para provocar un conflicto que salvara a la patria de la dominación extranjera. Primero, en enero de 1916, un grupo de villistas detuvo un tren cerca de Santa Isabel, Chihuahua. 16 empleados estadounidenses de la American Smelting and Refining Company fueron bajados del tren, desnudados y ejecutados sumariamente. El mundo se escandalizó. Estados Unidos exigió explicaciones, pero Villa apenas estaba empezando. El 9 de marzo de 1916, a las 4 de la madrugada, Pancho Villa cruzó la frontera al frente de 500 hombres y atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México. Era la primera vez desde la guerra de 1812 que un ejército extranjero invadía territorio estadounidense. El ataque fue brutal. Los villistas gritaban «¡Viva Villa!» y «¡Viva México!», mientras saqueaban tiendas, quemaban edificios y disparaban contra civiles y soldados. Buscaban a un comerciante de armas llamado Samuel Rabel, quien supuestamente le había vendido municiones defectuosas a Villa a cambio de oro. Pero Rabel se había ido a El Paso el día anterior por un dolor de muelas. La guarnición militar estadounidense en Columbus, el famoso campamento Furlong, respondió con fuego de ametralladora. La batalla duró 6 horas. Al final, murieron 18 soldados estadounidenses y 10 civiles. Del lado villista, las bajas fueron mucho mayores, entre 70 y 100 muertos. Villa logró escapar de vuelta a México con algunos caballos, mulas y rifles robados. La reacción de Estados Unidos fue inmediata. El presidente Wilson ordenó una expedición punitiva para capturar a Villa, vivo o muerto. El 15 de marzo de 1916, el general John Giota Pershing cruzó la frontera mexicana con más de 5.000 soldados. Pronto, el número aumentó a 10.000. Fue la invasión militar más grande que Estados Unidos había lanzado hasta ese momento. Trajeron automóviles, ametralladoras, artillería pesada. Y por primera vez en la historia militar, usaron aviones para reconocimiento. Los famosos Curtiss JN-3, biplanos frágiles que apenas podían volar, fueron enviados a perseguir a Villa desde el aire. La expedición fue un desastre total para Estados Unidos. Pershing y sus 10.000 hombres pasaron 11 meses en México. Recorrieron miles de kilómetros. Peinaron la Sierra Tarahumara. Interrogaron a cientos de campesinos. Libraron escaramuzas con grupos villistas. Pero nunca, ni una sola vez,
lograron ver a Pancho Villa. Villa se había escondido en una cueva de la sierra, recuperándose de una herida de bala en la rodilla que recibió durante el ataque a Columbus. Desde ahí coordinaba pequeños ataques de guerrilla contra las tropas estadounidenses y se reía viendo cómo el poderoso ejército de Estados Unidos no podía capturar a un solo hombre en su propio territorio. La presencia estadounidense en suelo mexicano enfureció a todo el país. Incluso los enemigos de Villa comenzaron a verlo con simpatía, porque ante los ojos de millones de mexicanos, Villa se había convertido en el símbolo de la resistencia contra el imperialismo yanqui, en el vengador de la invasión estadounidense de 1847, en el único mexicano con los huevos suficientes para atacar a Estados Unidos y salirse con la suya. Las relaciones entre México y Estados Unidos llegaron al borde de la guerra abierta. Carranza exigió la salida inmediata de las tropas extranjeras. Wilson, ante la presión internacional y la inminente entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, finalmente ordenó el retiro. El 5 de febrero de 1917, Pershing y sus tropas cruzaron de vuelta la frontera, derrotados y humillados. Villa, al enterarse, declaró con sorna: «Ese Pershing vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada». 3 meses después, Pershing partió a Europa como comandante de la Fuerza Expedicionaria estadounidense en la Primera Guerra Mundial, donde finalmente encontró la gloria que Villa le había negado en México. Pero aunque Villa había ganado simbólicamente contra Estados Unidos, su situación militar era desesperada. Para 1920, después de 10 años de guerra ininterrumpida, México estaba exhausto. El país había perdido casi 2 millones de habitantes. La economía estaba destruida, los campos abandonados, las ciudades en ruinas. Venustiano Carranza, el presidente constitucionalista, fue asesinado ese año. Lo sucedió Adolfo de la Huerta como presidente interino, quien inmediatamente buscó pacificar al país, negociando con los últimos jefes rebeldes. Y el más importante de todos era Pancho Villa. Villa estaba cansado. Tenía 42 años. Había pasado la mitad de su vida peleando. Había perdido miles de hombres. Había visto morir a muchos de sus amigos más cercanos. Y sabía que no podía ganar. Así que cuando de la Huerta le ofreció un trato, Villa aceptó. El acuerdo fue generoso. Villa se retiraría de la vida militar. A cambio, el gobierno le daría la hacienda de Canutillo en Durango, una propiedad enorme de más de 80.000 hectáreas. Le pagaría un sueldo como general retirado. Le daría 50 soldados de escolta personal, pagados por el gobierno federal. Y no lo perseguiría ni lo juzgaría por nada de lo que había hecho durante la Revolución. Villa aceptó. Y el 26 de julio de 1920 firmó la paz. Entregó sus armas y se fue a Canutillo a vivir como hacendado. Los últimos 3 años de su vida, Villa intentó ser lo que nunca había sido: un hombre de paz. En Canutillo construyó escuelas para los hijos de los trabajadores. Creó una biblioteca con cientos de libros. Enseñaba a leer y escribir por las noches a los adultos que no habían tenido oportunidad de ir a la escuela, igual que él. También se dedicó a la agricultura y la ganadería. Quería demostrar que los campesinos podían ser prósperos si se les daba tierra y oportunidades. Criaba vacas, caballos, cultivaba maíz y frijol, y organizaba carreras de caballos y jaripeos que atraían a gente de toda la región. Pero Villa nunca pudo escapar de su pasado. Tenía demasiados enemigos.
gente a la que había ejecutado, expropiado, humillado, familias enteras que juraron venganza, excompañeros de armas que ahora ocupaban puestos en el gobierno y lo veían como una amenaza. Durante sus 3 años en Canutillo, Villa sobrevivió a varios intentos de asesinato. Todos fallaron porque Villa era extremadamente cauteloso. Nunca dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Siempre tenía guardias, siempre estaba armado y tenía un instinto casi sobrenatural para detectar peligros. Pero el 20 de julio de 1923, ese instinto lo traicionó. O tal vez simplemente estaba cansado de vivir con miedo. Ese día Villa salió temprano de Canutillo, rumbo a Parral, para asistir a una fiesta familiar. Iba en su Dodge negro, al volante, acompañado de su secretario Miguel Trillo, el coronel Rosario Rosales, Daniel Tamayo y Ramón Contreras como escoltas. Solo 5 hombres. En Parral, un grupo de 9 hombres los esperaba escondidos en 2 cuartos que habían rentado en la esquina de las calles Gabino Barreda y Juárez. Habían hecho un boquete entre los cuartos para comunicarse y habían planeado todo con precisión milimétrica. El líder del grupo era Melitón Lozoya, un ranchero que Villa había amenazado meses antes por fraude. Con él estaban Librado Martínez, José y Ramón Guerra, Jesús Salas Barraza, José Barraza y los hermanos Jesús y José Sáenz Pardo. Todos tenían cuentas pendientes con Villa. Todos habían perdido familiares ejecutados por órdenes del Centauro del Norte. Y todos estaban dispuestos a matar o morir. Habían colocado a un cómplice en una plaza cercana, vendiendo semillas de calabaza. Su trabajo era simple. Cuando viera venir el auto de Villa, debía gritar: ¡Viva Villa! Una vez, si Villa iba en el asiento del conductor, 2 veces si iba de copiloto. De esa señal dependía todo. A las 8:20 de la mañana, el auto de Villa dobló la esquina de Juárez hacia Gabino Barreda. El vendedor de semillas lo vio, reconoció a Villa al volante y gritó: ¡Viva Villa! Los 9 hombres escondidos en los cuartos escucharon la señal. Salieron desplegados en abanico, fusiles y pistolas en mano, y abrieron fuego. Más de 40 disparos alcanzaron el Dodge en cuestión de segundos. Villa intentó sacar su pistola, pero no tuvo tiempo. Una bala le atravesó el ojo derecho, otra le destrozó la frente. 3 más le perforaron el pecho. Siguió recibiendo impactos mientras su cuerpo se desplomaba sobre el volante. El auto frenó de golpe, chocó contra un poste y se detuvo. Miguel Trillo, el secretario, recibió 19 balazos y murió instantáneamente. Rosario Rosales recibió 13 y también murió en el acto. Daniel Tamayo recibió 7 balazos, pero sobrevivió, el único de todos. Ramón Contreras intentó escapar corriendo, pero recibió 9 disparos y cayó muerto en la calle. Los asesinos huyeron. Jesús Salas Barraza, diputado federal por Durango, se entregó horas después a las autoridades y se declaró autor intelectual del crimen. Dijo que había matado a Villa para salvar a México, que Villa era un peligro para el país, que lo había hecho solo por patriotismo. Pero nadie le creyó, porque Salas Barraza era apenas una pieza de un complot mucho más grande. Un complot que involucraba a las más altas esferas del poder. Los historiadores coinciden en que detrás del asesinato de Villa estaban el presidente Álvaro Obregón, el secretario de Gobernación Plutarco Elías Calles y el general Joaquín Amaro, jefe de operaciones militares en el norte. Los 3 tenían motivos para querer muerto a Villa. Obregón nunca perdonó la pérdida de su brazo en Celaya. Calles veía a Villa como un obstáculo para sus ambiciones presidenciales, y Amaro
era viejo enemigo de Villa desde los tiempos de la División del Norte. Semanas antes del asesinato, Jesús Herrera y Gabriel Chávez, dos de los financiadores del complot, viajaron a la Ciudad de México para reunirse con Calles. Le pidieron apoyo para matar a Villa. Calles presionó a Obregón para que autorizara el crimen. Obregón se resistió al principio, diciendo que Villa vivía en paz. Pero finalmente cedió con una advertencia. El gobierno no debía aparecer implicado. Así que el crimen fue ejecutado por gente con venganzas personales, financiado por enemigos locales de Villa, pero con el consentimiento tácito del gobierno federal. Un crimen perfecto, que quedó impune. Salas Barraza fue condenado a 20 años de prisión. Cumplió apenas 3 meses y fue liberado. Los demás asesinos nunca fueron juzgados. El expediente judicial desapareció misteriosamente. Y cuando los periodistas preguntaron quién había matado a Villa, un periódico publicó una caricatura con la respuesta: ¿Quién mató a Villa? ¡Cállese, señor! ¡Cállese! El funeral de Villa fue multitudinario. Miles de personas llegaron a Parral para despedir al Centauro del Norte. Lo enterraron en el Panteón Municipal, tumba número 632. Luz Corral lloró desconsolada sobre el ataúd. Austreberta Rentería, otra de sus viudas, también estuvo presente. Y Soledad Seáñez, quien años después sería reconocida por el Congreso como viuda legítima junto con Luz Corral. México perdió a uno de sus héroes más controvertidos. Para unos, Villa era un bandido, un asesino, un mujeriego sin escrúpulos. Para otros, era un defensor de los pobres, un genio militar, un patriota que se atrevió a enfrentar a Estados Unidos. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Pero la historia de Villa no terminó con su entierro, porque 2 años y medio después, en esa madrugada del 6 de febrero de 1926, alguien violó su tumba y se llevó su cabeza. Las teorías sobre quién lo hizo y por qué son infinitas. La más aceptada por los historiadores Friedrich Katz, Paco Ignacio Taibo II y Víctor Ceja Reyes es que el autor intelectual fue Álvaro Obregón, que ordenó al coronel Francisco Durazo Ruiz, jefe de la guarnición de Parral, que robara la cabeza como venganza final por su brazo perdido. Según esta versión, Durazo ordenó al capitán José Elpidio Garcilaso que llevara soldados al cementerio, violara la tumba y le cortara la cabeza a Villa. El trabajo lo hizo un soldado de nombre Martínez con un cuchillo. La cabeza fue envuelta en una camisa vieja y entregada a uno de los escoltas de Durazo, quien la llevó a destino desconocido. Otra teoría dice que fueron estadounidenses, que un aventurero llamado Emil Holmdahl, quien había sido visto merodeando Parral días antes del robo, fue contratado para robar el cráneo por encargo de científicos frenólogos que querían estudiar el cerebro de Villa. La frenología era una pseudociencia que afirmaba que la forma del cráneo determinaba el carácter y las tendencias criminales de una persona. Una tercera teoría, todavía más perturbadora, dice que la cabeza fue vendida a la sociedad secreta Skull and Bones de la Universidad de Yale. Esta hermandad de élite, de la que han sido miembros varios presidentes de Estados Unidos, incluyendo a los Bush, colecciona cráneos de personajes históricos. Se dice que tienen el cráneo del jefe apache Jerónimo, también robado de su tumba, y que Villa fue agregado a la colección. En 1968, un profesor de la Universidad de Missouri, llamado Boyd G. Carter, afirmó haber encontrado el cráneo de Villa.
le entregó la calavera a Guillermo Guzmán West, hijo del escritor Martín Luis Guzmán, para que la devolviera a México. Pero Guzmán West nunca la entregó a ninguna autoridad, y desde entonces no se sabe nada del paradero de ese supuesto cráneo. Taibo II, quien escribió la biografía más exhaustiva de Villa, cree que la cabeza está enterrada en una caja de balas Mauser de 7 milímetros en las cercanías de Salaíces, un pueblo de Chihuahua cercano a Parral. Un testigo dijo haberla visto enterrar ahí décadas atrás. Otros dicen que fue exhibida en un circo ambulante en Estados Unidos a 25 centavos la entrada, que un anticuario de Iowa la tuvo en su poder, que está en un museo clandestino en Nuevo México, que un coleccionista privado la compró por $50,000. Lo único cierto es que en 1976, cuando el gobierno decidió trasladar los restos de Villa al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, junto con los de Madero, Carranza, Calles y Cárdenas, lo que encontraron en la tumba 632 fue un desastre. El féretro estaba completamente destruido. Solo quedaban fragmentos de madera podrida. Los huesos estaban dispersos y deteriorados. Tuvieron que recogerlos con pala. Y por supuesto, faltaba el cráneo. Desde 1976, el cuerpo decapitado de Pancho Villa descansa en el Monumento a la Revolución. Es el único de los héroes revolucionarios enterrados ahí al que le falta la cabeza. Un recordatorio permanente de que ni siquiera en la muerte Villa pudo encontrar paz. Porque ese es el verdadero legado de Francisco Villa. Un hombre que nació en la pobreza absoluta y se convirtió en uno de los generales más famosos de América Latina, que comandó ejércitos de 40,000 hombres, que derrotó a fuerzas federales una y otra vez con brillantez táctica, que atacó a Estados Unidos y vivió para contarlo, que tuvo 23 esposas y decenas de hijos, que construyó escuelas y promovió la educación, pese a no haber ido nunca a la escuela de niño. Pero también un hombre que ejecutó a cientos, tal vez miles de personas, que expropió haciendas sin compensación, que robó, asaltó, mató, que fue cruel con sus enemigos y a veces con sus propios hombres, que abandonó a la mayoría de sus hijos, que usó el matrimonio como excusa para satisfacer sus impulsos con docenas de mujeres. Villa no fue ni héroe ni villano, fue ambas cosas. Fue producto de su tiempo, de su clase social, de las circunstancias que lo convirtieron de Doroteo Arango en Pancho Villa. Fue un campesino analfabeto que aprendió estrategia militar mejor que generales entrenados en academias. Fue un bandido que se convirtió en símbolo de resistencia. Fue un revolucionario que peleó por tierra y libertad, pero que también sembró terror. Y fue un hombre al que mataron con más de 40 balazos, porque sus enemigos sabían que un solo disparo no bastaría para detener al Centauro del Norte. Un hombre cuyo cadáver decapitaron porque alguien quería su cabeza como trofeo, o para estudiarlo, o por venganza, o por las tres cosas. Hoy, casi 100 años después de su muerte, Pancho Villa sigue siendo una de las figuras más controversiales de la historia mexicana. Para unos es héroe nacional, para otros, criminal de guerra. El gobierno mexicano declaró el año 2023 como el año de Francisco Villa, pero al mismo tiempo, muchos historiadores cuestionan la glorificación de un hombre responsable de tanta violencia. Lo que nadie puede negar es que Villa cambió México para siempre. Ayudó a destruir el sistema de haciendas. Demostró que los campesinos podían derrotar a ejércitos profesionales.
inspiró a millones a creer que podían cambiar su destino. Y se atrevió a hacer lo que nadie más se atrevió: atacar a Estados Unidos en su propio territorio y escapar para contarlo. Su tumba en el Monumento a la Revolución recibe miles de visitantes cada año. Dejan flores, veladoras, peticiones escritas, le piden favores como si fuera santo y cuentan leyendas sobre él que son mitad realidad, mitad fantasía. En Parral, todos los 20 de julio, se escenifica su asesinato en las mismas calles donde ocurrió. Miles de personas se reúnen para ver la representación. Cuando los actores que interpretan a los asesinos disparan contra el auto de Villa, el público abuchea espontáneamente. 100 años después, la gente de Parral todavía llora por su Centauro del Norte. En Canutillo, la hacienda donde Villa pasó sus últimos años, es ahora un museo. Los turistas pueden ver sus habitaciones, su biblioteca, la escuela que construyó. Y pueden escuchar historias sobre el fantasma de Villa, que supuestamente aparece montando a caballo por las noches. Y en cementerios, plazas y monumentos de todo México hay estatuas, bustos, placas que recuerdan al hombre que fue Doroteo Arango, al bandido generoso, al general brillante, al mujeriego incorregible, al revolucionario apasionado, al símbolo de resistencia. Pero en ninguna parte está su cabeza. Su cráneo perdido se ha convertido en uno de los grandes misterios de México. ¿Está en Yale? ¿Está en Chihuahua? ¿Está en manos de un coleccionista privado? ¿Fue destruida hace décadas? Nadie lo sabe. Y probablemente nadie lo sabrá jamás. Porque así era Pancho Villa. Incluso en muerte, indomable, incluso decapitado, presente, incluso sin su famosa cabeza, imposible de olvidar. Un hombre que se negó a ser definido en vida y que sigue negándose a ser definido en muerte. La verdadera pregunta no es dónde está su cabeza. La verdadera pregunta es qué significa Pancho Villa para México. Y esa respuesta depende de a quién le preguntes. Para los pobres que siguen siendo explotados, Villa es el héroe que se atrevió a pelear por ellos. Para los ricos que temen la violencia popular, Villa es el bandido que justificó atrocidades. Para los nacionalistas, Villa es el patriota que enfrentó al imperialismo. Para los pacifistas, Villa es el militarista que perpetuó la guerra. Todas esas versiones son ciertas, y ninguna lo es completamente, porque Pancho Villa no fue una sola cosa. Fue un hombre complejo, contradictorio, imposible de reducir a héroe o villano. Fue producto de un México violento, desigual, revolucionario. Un México que él ayudó a destruir y a reconstruir. Un México que todavía está tratando de entender qué hacer con su legado. Lo que sí es seguro es que mientras haya campesinos pobres en México, alguien cantará corridos sobre Pancho Villa. Mientras haya injusticia, alguien lo recordará como el bandido generoso. Mientras haya quien se sienta oprimido, alguien verá en Villa un símbolo de resistencia. Y mientras su cabeza siga perdida, el misterio seguirá alimentando la leyenda. Porque al final, eso es lo que Villa se convirtió. Una leyenda. Una leyenda decapitada, sí, pero una leyenda que ni la muerte ni la profanación pudieron borrar. El Centauro del Norte cabalga todavía en el imaginario mexicano, sin cabeza física, pero con presencia eterna, sin tumba completa, pero con monumento imperecedero en la memoria colectiva, sin respuestas definitivas sobre su vida, su muerte o el destino de su cráneo, solo con preguntas que seguirán resonando mientras México exista. Pero hay aspectos de la vida de Villa que revelan aún más su complejidad como ser humano. Porque más allá del general brillante y el bandolero generoso, Villa
fue también un hombre de contradicciones profundas que nunca logró resolver. Por ejemplo, Villa era abstemio, nunca bebía alcohol, y no solo eso, lo prohibía terminantemente entre sus tropas. Cualquier soldado de la División del Norte que fuera descubierto borracho era fusilado en el acto. Villa destruía cantinas enteras, vaciando cientos de litros de mezcal y tequila en las calles. Decía que el alcohol debilitaba a los hombres y los convertía en cobardes. Pero al mismo tiempo, Villa era extremadamente violento. Ejecutaba prisioneros sin juicio. Fusilaba a quien sospechara de traición, a veces basándose solo en rumores. Ordenó masacres de civiles en pueblos que apoyaban a sus enemigos. Y según algunos testimonios, personalmente participaba en las ejecuciones, disparando el tiro de gracia a los condenados. Una de las masacres más controvertidas atribuidas a Villa ocurrió en Ciudad Juárez en 1911. Después de tomar la ciudad, Villa ordenó la ejecución de más de 200 prisioneros chinos que vivían y trabajaban ahí. El motivo nunca quedó claro. Algunos dicen que Villa creía que los chinos apoyaban al gobierno de Porfirio Díaz. Otros que simplemente era racismo. Lo cierto es que fue una atrocidad que Villa nunca negó ni justificó públicamente. También está el caso de Tomás Urbina, uno de sus generales más cercanos y amigos de la infancia. Urbina había sido compañero de Villa desde sus días de bandolero. Pelearon juntos, robaron juntos, se salvaron la vida mutuamente docenas de veces. Pero en 1915, Villa sospechó que Urbina estaba robando oro de los botines de guerra para sí mismo. Villa llegó sin avisar al rancho de Urbina. Lo acusó de traidor. Urbina negó todo. Pero Villa no escuchó explicaciones. Ordenó fusilarlo inmediatamente. Urbina suplicó por su vida, recordándole a Villa todos los años de amistad y lealtad. No sirvió de nada. Villa mismo disparó el tiro final que mató a su mejor amigo. Y luego está el tema de las mujeres. Porque aunque Villa insistía en casarse legalmente con todas, su trato hacia ellas no siempre fue respetuoso. Hay testimonios de que Villa abandonaba a sus esposas tan pronto como otra mujer le llamaba la atención. Que muchas de sus esposas e hijos vivieron en pobreza mientras él conquistaba México. Que algunas de sus esposas en realidad fueron forzadas al matrimonio. Mujeres jóvenes cuyos padres no pudieron negarse a las exigencias del general más poderoso del país. Luz Corral misma escribió en sus memorias que su vida con Villa fue difícil, que pasaba meses sin verlo, que cuando él regresaba a veces traía noticias de que se había casado con otra mujer en otro pueblo, que tuvo que aprender a compartir al hombre que amaba con docenas de otras mujeres y que lo aceptó porque esa era la única forma de mantenerlo en su vida. Pero también es cierto que Villa cuidaba celosamente a las mujeres bajo su protección. Cualquier soldado villista que violara o agrediera a una mujer era ejecutado inmediatamente, sin excepción. Villa, personalmente, supervisaba estos fusilamientos. Decía que un hombre que abusa de una mujer no merece ser llamado hombre, y que cualquier ejército que permite violaciones pierde el respeto del pueblo. Esta contradicción es el corazón del enigma de Pancho Villa. Era capaz de gran bondad y terrible crueldad. Construía escuelas, pero ordenaba ejecuciones. Protegía a las mujeres, pero tenía decenas de esposas. Odiaba el alcohol, pero adoraba la violencia. Era analfabeto, pero ávido lector una vez que aprendió. Era supersticioso, pero pragmático. Era generoso, pero también vengativo. En Canutillo, durante sus últimos años, Villa intentó ser diferente.
Intentó ser el hombre de paz que nunca había sido. Pasaba horas enseñando a leer a niños campesinos. Les contaba historias de la revolución, editadas para que parecieran aventuras heroicas, sin mencionar las masacres y traiciones. Les decía que la educación era más poderosa que las armas, que un México educado sería un México libre. Villa también intentó ser mejor padre. Mandó traer a varios de sus hijos a Canutillo para vivir con él. Les dio educación, comida, techo. Intentó compensar décadas de ausencia con 3 años de presencia. Pero era demasiado tarde para muchos de ellos. Los hijos mayores, como Octavio y Miguel, ya eran adultos y apenas conocían a su padre. Los veían como extraños se ven mutuamente. Solo con algunos de sus hijos menores logró Villa establecer algo parecido a una relación paterna. Jugaba con ellos, les enseñaba a montar a caballo, les contaba cuentos antes de dormir. Pero incluso esos momentos de ternura estaban marcados por la paranoia. Villa nunca dejaba de estar armado. Nunca dormía sin guardias. Nunca salía sin escolta. Porque sabía que alguien, en algún momento, vendría a matarlo. Y tenía razón en preocuparse. Los intentos de asesinato fueron constantes. En una ocasión, un hombre de origen chino intentó envenenarlo en Ciudad Jiménez. Villa descubrió el plan, capturó al envenenador y lo ejecutó personalmente. En otra ocasión, un grupo de sicarios esperó emboscado en un camino que Villa solía tomar. Pero Villa, con su instinto legendario, decidió tomar otra ruta ese día, y los sicarios esperaron en vano. El problema era que Villa no podía vivir toda su vida escondido en Canutillo. Tenía asuntos que atender, propiedades que administrar, casos legales que resolver. Y Parral, la ciudad más cercana, era donde tenía que ir para todo eso. Era un viaje de menos de 80 kilómetros. Un viaje que había hecho docenas de veces sin incidentes, pero que el 20 de julio de 1923 se convirtió en su último viaje. Lo que Villa no sabía es que el complot para asesinarlo llevaba meses gestándose, que Melitón Lozoya, el organizador, había reclutado cuidadosamente a hombres que tenían motivos personales para querer muerto a Villa, que habían ensayado el ataque varias veces, que habían abortado intentos anteriores porque las condiciones no eran perfectas, que esperaron pacientemente el momento exacto. Y el 20 de julio todo se alineó. La guarnición militar de Parral había salido a practicar desfiles en otro pueblo, dejando la ciudad sin su protección habitual. Villa había decidido ir a Parral ese día específico, y los conspiradores estaban listos. Cuando los disparos cesaron y el humo se disipó, el auto de Villa era una chatarra acribillada. El Dodge negro que había comprado por 6.000 pesos tenía más de 40 agujeros de bala. El parabrisas estaba destrozado, los asientos empapados de sangre. Y Villa, el invencible centauro del norte, estaba muerto con 9 balazos en la cabeza y el torso. La noticia conmocionó a México. Incluso sus enemigos quedaron sorprendidos. Villa parecía inmortal. Había sobrevivido a tantas batallas, tantas emboscadas, tantos intentos de asesinato. Había burlado al ejército estadounidense durante 11 meses. Había vivido como bandido durante más de 20 años sin ser capturado. Parecía imposible que pudiera morir así, en una calle de un pueblo tranquilo, durante una mañana soleada. Pero tal vez era la única forma en que Villa podía morir. No en batalla, no en un duelo épico, sino en una emboscada cobarde planeada por gente que no se atrevía a enfrentarlo cara a cara. Porque Villa vivo era demasiado peligroso.
Villa Vivo podía disparar antes de que tú terminaras de apuntar. Villa Vivo podía escapar de cualquier trampa. La única forma de matar a Villa era sorprenderlo. Y aún así, necesitaron 9 hombres disparando 40 veces para estar seguros. El funeral fue multitudinario, pero también reveló las divisiones que Villa había sembrado en vida. Algunas de sus viudas pelearon por quién tenía derecho a estar más cerca del ataúd. Algunos exvillistas se acusaron mutuamente de haber traicionado al general. Políticos que habían ordenado perseguir a Villa durante años ahora daban discursos hipócritas sobre su heroísmo revolucionario. Luz Corral organizó el entierro. Compró el ataúd más caro que pudo. Vistió a Villa con su uniforme de general. Puso su pistola favorita a su lado y lo enterró en el panteón de Parral, rodeado de las flores que él amaba. Pensó que finalmente su esposo podría descansar en paz. No sabía que 2 años y medio después, alguien profanaría esa tumba y se llevaría su cabeza. No sabía que Villa se convertiría en el único héroe revolucionario enterrado en el monumento a la revolución sin su cráneo. No sabía que el misterio de la cabeza perdida se volvería más famoso que muchas de las batallas que Villa ganó en vida. Porque eso es lo verdaderamente perturbador de la historia de Villa. No que muriera violentamente, eso era casi inevitable dada su vida, sino que alguien pensara que su cadáver no bastaba como venganza, que alguien necesitara cortarle la cabeza como trofeo final, que alguien robara su cráneo para estudiarlo, o exhibirlo, o guardarlo en una bóveda secreta. Eso habla de cuánto miedo, odio y fascinación generó Villa en vida. Y habla también de algo más oscuro en la naturaleza humana. La necesidad de poseer, de controlar, de dominar incluso en muerte. Villa en vida fue indomable. Nadie pudo capturarlo, ni mexicanos ni estadounidenses. Nadie pudo controlarlo, ni Madero, ni Carranza, ni nadie. Villa hizo lo que quiso, cuando quiso, como quiso. Fue absolutamente libre, para bien ni para mal. Tal vez por eso alguien necesitaba tener su cabeza, como forma de decir, finalmente lo controlamos, finalmente lo capturamos, finalmente lo poseemos. Ya no es el invencible centauro del norte, es solo un cráneo que podemos guardar en una caja, estudiar en un laboratorio, exhibir en un museo. Lo redujimos, lo vencimos, lo convertimos en objeto. Pero la realidad es que fracasaron, porque Villa sin cabeza sigue siendo más poderoso que Villa con cabeza. El misterio del cráneo perdido ha mantenido vivo el nombre de Villa durante casi 100 años. Cada generación nueva de mexicanos crece escuchando sobre el general al que le robaron la cabeza, y se fascina, y se pregunta, y busca respuestas, y en esa búsqueda aprende sobre la Revolución Mexicana, sobre la lucha por la tierra, sobre la resistencia contra la opresión. Villa, muerto y completo, habría sido un héroe histórico más. Respetado, sí. Recordado, sí. Pero estático, definido, cerrado. Villa, muerto y decapitado, es un misterio abierto. Una pregunta sin respuesta. Una leyenda que crece con cada teoría, cada búsqueda, cada especulación sobre dónde está su cabeza. Y en ese sentido, quien robó la cabeza de Villa le hizo un favor. Le dio inmortalidad de una forma que ningún monumento podría darle. Porque los monumentos se desgastan, se olvidan, se derriban, pero los misterios perduran. Y mientras la cabeza de Villa siga perdida, la gente seguirá hablando de él. Hoy, casi 100 años después de su muerte y su decapitación, Pancho Villa sigue siendo relevante. No solo como figura histórica, sino como símbolo.
símbolo de resistencia para algunos, de violencia para otros, de nacionalismo para unos, de barbarie para otros tantos. Pero sobre todo, Villa es símbolo de la complejidad humana, de que nadie es solo héroe o villano, de que las personas pueden ser generosas y crueles, valientes y paranoicas, visionarias y vengativas, todo al mismo tiempo. Villa contenía multitudes, era demasiado grande, demasiado complejo, demasiado contradictorio para ser reducido a una sola etiqueta. Por eso su historia sigue fascinando. Por eso se siguen escribiendo libros, haciendo películas, componiendo corridos sobre él. Por eso turistas de todo el mundo visitan el Museo de la Revolución en Chihuahua para ver sus objetos personales. Por eso en Parral siguen escenificando su asesinato cada 20 de julio. Por eso su nombre sigue vivo. Y por eso, tal vez, su cabeza nunca aparecerá. Porque el misterio es más poderoso que la verdad. La búsqueda es más significativa que el hallazgo. Y Villa sin cabeza es más legendario que Villa completo. El centauro del norte cabalga todavía por México. No físicamente, claro, pero en el imaginario colectivo, en las canciones, en las historias que los abuelos cuentan a los nietos. Cabalga sin cabeza, sí, pero cabalga eterno, cabalga imparable, cabalga hacia un horizonte que nunca alcanzará, porque no existe, pero que todos podemos imaginar. Y tal vez eso es lo que Villa hubiera querido. No ser recordado como el general perfecto que nunca fue. No ser idolatrado como el héroe sin defectos que jamás existió, sino ser recordado como lo que fue. Un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos enormes, que vivió intensamente, peleó ferozmente, amó apasionadamente y murió violentamente. Un hombre que cambió México para siempre y al que México nunca olvidará. Porque la verdadera tragedia de Pancho Villa no fue que muriera acribillado en una emboscada. Eso, en cierto modo, era un final apropiado para alguien que había vivido por la violencia. La verdadera tragedia es que nunca pudo convertirse en lo que quiso ser en sus últimos años, un hombre de paz. En Canutillo, Villa soñaba con demostrar que la revolución no había sido en vano, que los campesinos podían prosperar si se les daba tierra y educación, que México podía ser diferente. Organizó cooperativas agrícolas, distribuyó parcelas entre sus exsoldados, abrió una escuela que funcionaba de día para niños y de noche para adultos, compró libros, contrató maestros, supervisaba personalmente las clases. Villa, que había aprendido a leer de adulto con enorme dificultad, entendía el poder transformador de la educación mejor que muchos intelectuales de su época. Decía que un niño educado jamás permitiría que lo explotaran como habían explotado a su padre, que una generación educada construiría el México por el que habían peleado, que las escuelas eran más importantes que los cuarteles, pero solo tuvo 3 años para intentarlo. 3 años para compensar 30 años de guerra. 3 años para demostrar que Doroteo Arango podía ser algo más que Francisco Villa el Guerrero. Y no fue suficiente. Sus enemigos no le permitieron ser diferente. Lo siguieron viendo como amenaza. Lo siguieron temiendo. Y finalmente lo mataron no por lo que estaba haciendo en Canutillo, sino por lo que había hecho antes. Por el brazo de Obregón, por las masacres, por los robos, por las ejecuciones, por todos los agravios que había cometido durante la Revolución. Villa murió pagando las deudas de sangre de su pasado. Y en ese sentido su muerte fue justa, según la lógica brutal de la época. Ojo por ojo, diente por diente, bala por bala. Villa había matado a cientos, y alguien eventualmente lo mataría a él. Era inevitable.
Lo injusto, lo verdaderamente perturbador, es lo que le hicieron después de muerto. Porque robar su cabeza no fue justicia, fue profanación. Fue reducir a un ser humano a objeto de curiosidad. Fue negar incluso en muerte la dignidad básica que todo cadáver merece. Y el misterio de quién lo hizo y por qué revela algo aún más oscuro. Que Villa generó pasiones tan intensas, tan extremas, que incluso su cadáver era insuficiente para saciarlas. Alguien necesitaba poseer físicamente un pedazo de él. Necesitaba tener su cráneo en una caja, en un museo, en una universidad, en algún lugar donde pudiera decir: esto es mío, lo controlo, lo poseo. Pero fallaron, porque no se puede poseer una leyenda, no se puede controlar un símbolo, no se puede reducir a objeto lo que vive en millones de mentes. Villa sin cabeza es más Villa que nunca. Es la prueba definitiva de que algunos hombres trascienden su carne y se vuelven ideas. Y las ideas no se pueden decapitar. Por eso Villa sigue siendo relevante hoy, no por sus batallas, que fueron hace más de 100 años, no por sus victorias militares, que ya son historia antigua, sino por lo que representa, la posibilidad de que los oprimidos se levanten. La prueba de que un campesino analfabeto puede derrotar a generales entrenados. El recordatorio de que el poder establecido no es invencible. Cada vez que en México hay protestas sociales, alguien pinta un mural de Villa. Cada vez que campesinos exigen tierras, alguien canta un corrido villista. Cada vez que se habla de resistir al imperialismo, alguien menciona el ataque a Columbus. Villa se ha convertido en el símbolo al que recurrir cuando se necesita inspiración para pelear contra lo imposible. Y eso, más que cualquier monumento, más que cualquier museo, más que cualquier estatua, es el verdadero legado de Pancho Villa. No sus huesos decapitados en el monumento a la Revolución, no su cabeza perdida en algún lugar del mundo, sino la idea que representa. La idea de que si un peón analfabeto pudo convertirse en el general más temido de México, entonces cualquier cosa es posible. Esa idea es peligrosa para quienes quieren mantener el status quo. Por eso algunos insisten en que Villa era solo un bandido. Por eso algunos historiadores minimizan su importancia. Por eso algunos políticos evitan hablar de él. Porque reconocer a Villa como héroe es reconocer que la violencia popular puede ser legítima, que la rebelión puede ser justa, que los de abajo pueden derrotar a los de arriba. Pero también es peligrosa la idealización excesiva de Villa, porque convertirlo en santo significa olvidar que era humano, olvidar sus masacres, olvidar sus ejecuciones arbitrarias, olvidar que sembró terror entre muchos inocentes, y eso es igualmente deshonesto. Villa merece ser recordado completo, con sus luces y sus sombras, con sus victorias y sus atrocidades, con su generosidad y su crueldad, con su visión y su venganza, completo, contradictorio, humano. Solo así su historia tiene valor real. Solo así podemos aprender de ella. Porque la lección de Villa no es que debamos imitarlo. La lección es que debemos entender las circunstancias que crean a los Villas. Entender que cuando la injusticia es extrema, la violencia es inevitable. Que cuando los campesinos mueren de hambre, mientras los hacendados se enriquecen, eventualmente alguien como Doroteo Arango tomará un arma y comenzará a dispararle al sistema. Y entender también que la violencia, una vez desatada, es casi imposible de controlar. Que Villa comenzó peleando por justicia, pero terminó ejecutando a su mejor amigo por sospechas. Que empezó atacando haciendas, pero acabó masacrando civiles inocentes. Que la guerra lo cambió,
lo endureció, lo deshumanizó parcialmente. Esa es la verdadera lección de Pancho Villa. Y por eso su historia sigue importando 100 años después, no como manual de cómo hacer una revolución, sino como advertencia de lo que las revoluciones cuestan, de lo que la violencia hace a las personas, de cómo el contexto puede convertir a un campesino en héroe y en asesino simultáneamente. México sigue lidiando con esas contradicciones. Sigue preguntándose qué hacer con figuras como Villa, celebrarlos o condenarlos, honrarlos o repudiarlos. Y la respuesta, incómoda pero necesaria, es que hay que hacer ambas cosas: celebrar lo que hicieron bien, condenar lo que hicieron mal, honrar su valentía, repudiar su crueldad, porque así es la historia, compleja, contradictoria, gris, como Pancho Villa mismo, como México mismo, como todos nosotros. Y mientras su cabeza siga perdida, el misterio seguirá recordándonos que hay preguntas sin respuestas definitivas, que la historia no se puede cerrar con un moño, que siempre habrá versiones en disputa, verdades a medias, mentiras convenientes, que lo único seguro es que nada es seguro. El centauro del norte cabalga todavía, sin cabeza pero imparable, sin respuestas pero lleno de preguntas, sin paz en muerte pero eterno en memoria. Así era Villa en vida, y así seguirá siendo en muerte, probablemente para siempre.